Bueno muchachos, ¿cómo están? Vamos a hablar aquí de la segunda guía. La segunda guía es un compendio general de todo lo que habíamos hablado. En la primera hablamos de lo que eran las líneas, los ángulos. Aquí vamos a hablar de los polígonos, perímetros, áreas y los teoremas que vamos a utilizar para poder hallar áreas y otras cosas, ¿ok? Primero, vamos a definir acá lo que es una línea poligonal, ¿ok? Una línea poligonal no es más que, podríamos decirlo así, una unión de segmentos, segmento AB, BC, CD, DE, que tienen siempre un punto en común. Unión de segmentos que tienen un punto en común. El segmento AB se une con el segmento BC y el punto en común es B. Ese punto en común, ustedes saben que se va a llamar vértice. Ahora bien, ¿qué es una línea poligonal? Esta es una línea poligonal, podemos decir que es poligonal abierta. Y una línea poligonal cerrada es aquella en donde el segmento inicial se está uniendo con el segmento final y tienen también un punto en común. Segmento final AB con el segmento final E tienen el punto en común A, que hace que se cierre. Recuerden que estos puntos que son comunes para ellos se llaman vértice, ¿vale? Los segmentos AB, BC, CD, DE y EA se llaman lados del polígono, de la línea poligonal cerrada. Ahora sí, vamos a definir lo que es un polígono. Un polígono es más que la región encerrada en una línea poligonal cerrada. Esto es lo que es un polígono. Y esa región encerrada es lo que vamos a darle el nombre de área. ¿Ok? Esta será el área. Es esa región cerrada por las líneas poligonales. Vamos a hablar de los diferentes polígonos. Vamos a hablar de las semejanzas de polígonos y de la congruencia. Vamos a empezar con algo llamado congruencia. Cuando dos polígonos son congruentes. Dos polígonos son congruentes cuando, primero que todo, todos sus lados, la medida de sus lados son congruentes, quiere decir que son iguales y tienen el mismo tamaño. Entonces, si yo hablo de un triángulo A, B, C, para que sean congruentes, AB, BC y AC deben ser congruentes. ¿A qué me refiero que sean congruentes? A que el lado AB debe ser ', al lado AB. La medida debe ser la misma. Que el lado BC debe ser igual al lado B'C'. Y el lado A'C' debe ser igual al lado AC. Y los tamaños deben ser iguales. O sea que si yo cojo este triángulo y lo pongo encima de este, los dos casarían igual. Esos son triángulos o figuras o polígonos semejantes. Para los triángulos tenemos algunos criterios de congruencia. Ustedes pueden mirarlo en la guía, están explicados. Recuerden que cuando hablamos de congruencia, los lados deben ser congruentes. Congruente significa que deben medir igual. Cuando hablamos de semejanza, ya ahí la cosa es diferente. En semejanza de figuras de polígonos, no tienen por qué ser el mismo tamaño las dos figuras. Aquí lo que vamos a buscar es A', B', C'. Aquí lo que vamos a buscar es algo llamado, semejanza. Primero los dos polígonos, aquí estoy hablando de dos triángulos en este caso, los dos polígonos no tienen por qué no tienen el mismo tamaño. Uno es menor que el otro. Pero aquí vamos a hablar de algo, mientras que en congruencia hablamos de congruentes, o sea que un lado es igual al otro en su medida, los lados deben ser todos congruentes. Aquí hablamos es de proporcionalidad, los lados son proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Ya eso habíamos hablado. Proporcionales significa de que si este, por ejemplo, este mide 4, este medirá 2.
Que si este mide 6, fíjense que a 4 lo dividí entre 2 para que me diera 2. Así que si BC' mide 6, pues este debe medir ¿cuánto? Pues 3. ¿Cuánto es 6 dividido 2? 3. Y si este mide, por decir algo, este mide 8, entonces este debería medir ¿cuánto? Pues debería medir 4. Los lados son proporcionales. Aquí hablamos de proporcionalidad. Y una cosa que sí debe quedar clara es que los ángulos sí deben ser iguales. Los ángulos no pueden ser diferentes ni proporcionales, deben ser iguales los ángulos, ¿ok? Para los polígonos. Ya avanzaremos más en eso. Simplemente para que tengan idea de lo que es congruencia y de lo que es semejanza. Vuelvo y repito, hay criterios de congruencia, hay criterios de semejanza, están en la guía, pueden verlos. Vamos a hablar un poquito más acerca de lo que son las áreas, los perímetros y los teoremas que vamos a utilizar acá. Es lo que nos interesa mucho acá. No quiere decir que los criterios de congruencia y los criterios de semejanza no sean importantes, pero están en la guía, son sencillos, pueden leerlos, se explican bien. Vamos a algo que de pronto a ustedes se les puede complicar un poco, y es hallar áreas. Para eso, vamos a dar las áreas de las diferentes figuras. Hablamos del triángulo. El triángulo, como ya ustedes lo saben, es un polígono. El polígono más sencillo tiene 3 lados. Para que una línea poligonal sea cerrada, deben tener por lo menos 3 lados. 2 lados no se van a cerrar nunca. Líneas rectas, ¿no? El triángulo es un polígono que tiene 3 lados, por consiguiente tiene 3 ángulos, tiene 3 vértices. A, B, C. El lado A, el lado B, el lado, perdón, AB, el lado BC, el lado AC. Esos segmentos. Estos son los puntos comunes para cada segmento. Recuerden que los puntos son vértices y cada vértice representa un ángulo. ¿Vale? Podemos decir que este es el ángulo A, este es el ángulo B, este es el ángulo C. Diferentes. Este es el segmento BC, segmento CA, segmento AB. Pongámosle al lado contrario, al vértice A, una letra en minúscula, que va a ser el mismo que está opuesto al vértice. Este es el vértice A mayúscula, este será el lado BC, será el lado A minúscula. Igualmente vamos a hacer con este. Si este es AC y al frente, o sea, opuesto a él está el vértice B, aquí vamos a poner la letra B minúscula. Igualmente aquí pondremos la letra C minúscula. ¿Ok? Entonces, habíamos hablado también, pueden mirar en su cuaderno, hablamos de razones. Una razón es una fracción. Por ejemplo, A es a B. Esta es una razón de 2 cantidades que tienen la misma unidad, centímetros sobre centímetros. Eso es una razón. Y aquí vamos a hablar de proporcionalidad. Proporciones es una ecuación, una igualdad entre 2 razones, donde estos términos que hacen parte de esa proporción, vamos a llamarlas los extremos, y estos, que es el denominador de este y este, vamos a llamarlas medios. Si ustedes se dan cuenta, si esto está acá multiplicando, pasaría a dividir, quedarían, ¿por qué se llaman medios? Porque miremos cómo quedan. Quedan en el medio de una división entre 2 fracciones, ¿ok? Y estos son los extremos, medios y extremos, ¿ok? Entonces, cuando una proporción es, o cuando la igualdad entre 2 razones es una proporción, cuando se cumple de que C por B es igual a D por A. Si eso se cumple, decimos que lo que tenemos acá, esta igualdad es una proporción. Bien. Vamos a hablar aquí de proporcionalidad cuando hablemos de polinomios semejantes. Así que si yo digo que este polinomio, que es el triángulo A, B, C, con este triángulo A', hablemos así, A, B', B', C', que si este triángulo, por ejemplo, esto mide 12, esto mide 3, esto mide, por decir algo, esto mide 2, y esto mide,
¿Qué valor le podemos poner acá? Vamos a poner aquí un 1. No, puede ser, vamos a poner aquí 3, 2 y pongámosle aquí un 2. La pregunta es, ¿cuánto mide este lado y cuánto mide este lado? Me están diciendo ya de que los polinomios son, esos dos triángulos son semejantes. Entonces aquí lo que vamos a hallar es una razón de semejanza. La razón de semejanza no es más que haber hecho la división entre los dos, o haber hallado la razón entre los dos lados. Tenemos que todos tenemos que irnos con lados proporcionales, pero que sean consecutivos el uno con el otro acá. 12AB con AB', entonces yo digo que puedo hacerla como 12 es a 3, o puedo decir que 3 es a 12. Da lo mismo, ¿ok? Como lo utilice, solo que si aquí empiezo con el triángulo grande y en el denominador los valores del triángulo pequeño, yo debo volver a hacer una relación de triángulo grande con triángulo pequeño. Y aquí el grande al pequeño. Es buscar esos valores. Entonces, la razón de proporción, como son las únicas dos razones, las dos valores que conozco, la razón sería 12 sobre 3, sería ¿y cuánto? 4. La razón es 4. Así que yo puedo decir, cogiendo esta, que 4, esa razón debe ser igual, si ya son semejantes, la proporción debe ser siempre igual. La razón es igual para cualquier par de lado que tome. Así que esta razón debe ser igual también a esta que está aquí. Así que 4 debe ser igual a y sobre 2. Por consiguiente, si este 2 está dividiendo y pasa a multiplicar a 4, y debe ser igual a 8. Entonces, y valdrá 8. Igualmente, si hacemos acá, como es el mismo resultado, aquí decimos que aquí también vale 8. O sea que los valores de y y de x son 8, 8, y el valor de AB es de 12. Si me dicen que ya son semejantes. Pues pueden pedir cuál es la razón de semejanza. Me tienen que decir que ya los polinomios que tengo son semejantes, ¿ok? Bueno, ahora sí hablemos de las áreas. Eso es para hablar de semejanza y cómo calcular semejanza entre figuras, entre polinomios, por decir algo. También se cumple para cuadrados y todo lo demás, ¿ok? Cuadriláteros, pentágonos, hexágonos. Para el triángulo, el área es base por la altura dividido 2. Aquí el problema es el área. El área en una figura, en un polinomio, sí, podemos decir en un polígono, que no es polinomio, en un polígono, la altura viene siendo esa recta que parte de uno de los vértices, digamos que el vértice A, y llega al lado opuesto de ese vértice, formando un ángulo que mide 90 grados. Siempre que una recta en un polígono parta de un vértice y llegue al lado opuesto de este, formando un ángulo de 90 grados, esa va a ser la altura. Igualmente, si yo tengo un cuadrado o un rectángulo, fíjense que el cuadrado y los rectángulos siempre en sus esquinas forman ángulos de 90 grados. Así que podríamos decir que esto es altura. Y por consiguiente, como está llegando a este lado será base. O este será base, como la quieran. Aquí el lado BC sería base porque a él es a donde llega la altura. Pero fíjense que yo puedo trazar otra altura partiendo de este vértice. Recuerden que se debe ser perpendicular. Aquí no queda perpendicular, aquí tampoco, aquí nunca. Ojo, la altura puede quedar por fuera. Entonces la altura sería este y la base sería AC. ¿Ok? Si hay tres vértices, deben haber tres alturas para esa figura. ¿Vale? Para un triángulo. No olviden entonces quién es la altura. Debe ser perpendicular a uno de los lados. Es por eso que para triángulos rectángulos, ¿saben ustedes lo que es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados. Así que este es un triángulo rectángulo. Recuerden ustedes que para un triángulo rectángulo, el mayor lado, que es el que está al frente o opuesto al vértice de 90, se llama hipotenusa. Ya eso lo vieron ustedes el año anterior, cuando vieron el teorema de Pitágoras. Se lo voy a volver a recordar. Los otros dos lados para un triángulo rectángulo se llaman catetos.
Como hemos hecho siempre, el lado opuesto al vértice le vamos a poner la misma letra, así que este será el cateto A, y para este será el cateto B, minúscula. La hipotenusa será la letra C minúscula. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo? Que la hipotenusa al cuadrado es igual, siempre se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Se va a cumplir siempre para un triángulo rectángulo, solamente para triángulos rectángulos, no para cualquier otro tipo de triángulos. Me tienen que decir que el triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces la hipotenusa elevada al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora bien, eso sí quiero hallar el valor de la hipotenusa. Pero si yo conozco el valor de la hipotenusa y conozco el valor de otro cateto, cualquiera, y me piden hallar el otro cateto, pues simplemente, como esto está sumando, los dos están con signo positivo, cualquiera que pase al lado donde está la hipotenusa pasará con signo negativo. Así que si voy a hallar a A, debe ser A al cuadrado, será igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Ese sí voy a hallar a A. Si voy a hallar a B, será igual. B al cuadrado será igual a C al cuadrado, pero menos el valor de A al cuadrado. Estos dos son para hallar catetos y esta que está aquí es para hallar la hipotenusa. Este es lo que dice el teorema de Pitágoras. ¿Ok? No olvidemos eso. La vamos a necesitar para hallar áreas. Recuerden que la altura debe ser siempre perpendicular a un lado de un triángulo. Ahora bien, para un triángulo rectángulo, ¿cómo hallaremos el área de un triángulo rectángulo? Pues fíjense, base por la altura dividido 2. Pero como base y altura siempre están formando ángulo de 90, fíjense que los que forman ángulo de 90 aquí son los catetos. Entonces los catetos son los lados que siempre se está formando el ángulo de 90 con ellos. Así que por eso uno de ellos es altura y el otro es base. Así que yo puedo decir que para un triángulo rectángulo es el producto de sus catetos, cateto 1 por cateto 2 dividido 2. Si conozco los catetos ya puedo hallar el área. Si conozco un cateto y conozco la hipotenusa y me piden hallar el área, pues hallo el otro cateto con la fórmula del teorema de Pitágoras y puedo hallar el área reemplazando en la fórmula de áreas. ¿Ok? Para un cuadrado o para un paralelogramo, en un paralelogramo, esta es la forma de un paralelogramo, muchachos. Cuando vean esa figura, recuerden que es un paralelogramo. Estos dos lados son opuestos y paralelos. Estos dos lados y miden igual. Estos dos lados, podemos decirlo así, son congruentes y paralelos. ¿Ok? A, B, C, D. ¿A qué es igual el área de un paralelogramo? También tenemos que tener para el paralelogramo algo llamado como altura, ¿cierto? Letra H. Entonces, para cualquier paralelogramo, que es una figura que tiene 4 lados, decimos que su área es igual a la base. Recuerden que la base es el lado donde llega la altura, base por la altura. Y aquí lo dividimos entre 2. B por H. Ese es el área de un paralelogramo. ¿Qué figuras son paralelogramos? El cuadrado, el rectángulo. Hay otra figura que también son paralelogramos. Perdón, no son paralelogramos, me equivoco un poquito. El rombo. Los lados son opuestos. ¿Ok? Estos lados también son opuestos. Miden iguales. Fíjense que es como si hubiéramos cogido el cuadrado y lo volteáramos. Lo que no tienen por qué ser de 90 grados son los ángulos. Para un triángulo, para un cuadrado sí son rectángulos. Miden 90 grados los ángulos. Y no olvidemos algo más, que para un... Hay propiedades de las que ya habíamos hablado de los triángulos, que dice que la suma de sus ángulos debe ser 180 para un triángulo. Para un paralelogramo, la suma debe ser 360 grados. ¿Vale? Bien. Aquí, ¿cómo llamamos nosotros el área de un rombo?
para un rombo podemos hablar de una diagonal mayor y de una diagonal menor. Y podemos decir que el área de un rombo es igual al producto de sus diagonales dividido 2. ¿Ok? D es una diagonal mayor, la D minúscula es una diagonal menor, producto de las diagonales dividido 2. Ese es para un paralelogramo. Podemos decir figura de 4 lados, un cuadrilátero. Ahora bien, ¿cuál es el área de un polígono de más de 4 lados? Hablemos del pentágono. Pero aquí entendamos que estoy hablando de polígonos regulares, ¿ok? Polígonos regulares. ¿Qué son polígonos regulares? Pues que los lados, todos, tienen la misma medida. Los lados, todos son congruentes, miden lo mismo. Esos son polígonos regulares. Están los polígonos irregulares, cuyos lados no miden todos igual, ¿vale? Para los polígonos regulares, todos los polígonos regulares se pueden trazar dentro de vamos a pintarla de otro color, dentro de una circunferencia. O sea que todos ellos están inscritos dentro de una circunferencia. Quiere decir que sus vértices todos pertenecen a la circunferencia. Luego hay un centro. Eso nada más para que miren algo. Teniendo en cuenta los lados que tiene el polígono, se van a formar la misma cantidad de triángulos. Así que si este polígono tiene 5 lados, deben formarse 5 triángulos. 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Así que si yo hallo el área de un triángulo, los triángulos todos van a ser congruentes y los multiplico por el número de triángulos que se forman, una sola área, tengo el área total del polígono. ¿Ok? Así que el área para un polígono será igual al perímetro multiplicado por el apotema dividido 2. Pregunta: ¿quién es el apotema? Pregunta: ¿cuál es el perímetro? Todavía no hemos hablado de él. Lo dejé precisamente para ahora. Perímetro. El perímetro de una figura geométrica no es más que la suma de los lados de esa figura geométrica. O sea, sumar a B, al AB con el BC, con el CD, con el DE y con el DA. Sumar lo que midan esos lados. Por ejemplo, si yo tengo este polígono, fíjense que este polígono no es regular. Esto mide 15, esto mide 5, esto mide 4, esto mide 9, esto mide 8, esto mide 3, esto mide 7, esto mide 2, esto mide 1. Me piden cuál es el polígono, estoy hablando de centímetros, ¿no? Unidades, llamamos unidades. U. Puras U. ¿Cuál es el polígono? ¿Cuál es el perímetro de ese polígono? Simplemente sumar sus lados. 15 más 5 más 4 más 9 más 8 más 3 más 7 más 2 más 1. O sea, 15, 20, 29, 37, 40, 47, 49, 50. El perímetro mide 50 unidades. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes lo que es perímetro. Sumar la medida de todos los lados de ese polígono. ¿Ok? Eso es lo que es un perímetro. Entonces, si me piden acá cuál es el perímetro, sumar todos los lados. ¿Quién es el apotema? El apotema no es más que la altura que tengan esos triángulos que se forman en el perímetro. Esto es apotema. Es más que la altura de los triángulos que se forman en el perímetro, en el polígono. ¿Ok? Dividido 2. Si me dan la medida del lado y me dan cuál es el radio donde estamos formando ese polígono, pues con el radio y con este lado, recuerden, otra propiedad de los triángulos es que si el triángulo que yo tengo es isósceles, recuerden que un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales. Si el triángulo es isósceles, siempre la altura que se forme con la base del triángulo isósceles va a dividir a este lado, en dos lados iguales. Así que si este mide
8, este ladito medirá 4. Si este lado mide 20, pues este pedacito medirá 10. Siempre la mitad de lo que mida todo el segmento. Y si ya tenemos este que es el radio, pues, ¿cómo hallo el apotema? Pues el apotema lo hallaría por el teorema de Pitágoras. No sé, lo que mida el radio al cuadrado menos lo que mida ese pedacito, la mitad de ED dividido 2, todo esto al cuadrado, hallo lo que mide este valor y después le saco raíz cuadrada. Recuerden que necesito es a, no a al cuadrado. Para quitar el cuadrado, pues saco raíz cuadrada al lado contrario. ¿Quedó claro eso? Bien, eso con los polígonos. Tenemos para las áreas. Solamente me falta una figura para hallar el área. O dos figuras para terminar con las áreas de los polígonos. Una figura es el trapecio. Ese es un trapecio. Fíjense de que tiene 4 lados, pero no es un paralelogramo. ¿Por qué no es un paralelogramo? Bueno, espero que lo miren bien y analicen por qué no es un paralelogramo. Pero aquí también tenemos vértices, que son 4, y tenemos también una altura que vuelve y cae acá perpendicular al lado opuesto, que sería una base. ¿Cuál es el área para un trapecio? Este es trapecio. Dice que es la semisuma de las bases. Si este lado AB, vamos a llamarla B mayúscula, y este lado vamos a llamarla B minúscula, semisuma de los lados B más B dividido 2 multiplicado por la altura. Esa sería el área para un trapecio. ¿Ok? Entonces debo conocer la altura, debo conocer lo que miden los lados, digamos el mayor de todos, y la base por encima de ella. Muchachos, ahí tenemos todas las áreas, solamente me falta hallar la última. Yo voy a dejarle de una circunferencia. Para una circunferencia, ¿cuál sería el área? Recuerden que una circunferencia tiene una longitud llamada R. Hay dos cosas para la circunferencia. Primero, ¿cuál es el área? El área es el valor de pi por lo que mida el radio elevado al cuadrado. Y otra cosa es la longitud, el perímetro. Es 2 pi por R. Cuando hablamos de circunferencias va a aparecer el número pi. Este pi vamos a trabajarlo como 3.14. ¿Vale? 3.14. Pi es un número. Lo único que debo conocer para hallar el área es el radio, nada más. Y también para hallar el perímetro de la circunferencia. Ahora bien, se me hablan de media circunferencia. Pues simplemente la ecuación del área la divido entre 2. Si me hablan de un cuarto de circunferencia, pues lo divido entre 4. Dependiendo de lo que me hablan, puedo hallar el pedacito de área que me piden. Y por último, para terminar el tema y hacer un ejercicio y terminar, ya me estoy avanzando mucho en el tiempo, ya hablé del teorema de Pitágoras, voy a hablar de un teorema que es el teorema de Tales. Y para eso voy a trazar dos rectas. Si ustedes la ven, no son paralelas, porque si yo las proyecto, se van a cortar en un punto. Y estas dos rectas que están aquí, sí son paralelas. L1 y L2. L1 es paralela a L2 y esta es R1 y esta es R2. R2 y R1 no son paralelas, son dos rectas oblicuas, ¿ok? Si ustedes ven cuando dos rectas oblicuas cortan, estas dos rectas oblicuas se van a llamar secantes, cortan a dos rectas paralelas, en los segmentos que se forman en la recta oblicuas, estos segmentos que están acá, este pedacito, estos pedacitos que se forman acá, siempre van a ser proporcionales. Voy a trazar una tercera línea, una tercera recta paralela. Esta.
L3. L3 también es paralela a L1 y a L2. Así que todos estos segmentos que se están cortando aquí, este segmento con este segmento son semejantes, son proporcionales, perdón. Todo este segmento grande también es proporcional a todo este segmento grande. Este segmento de aquí es proporcional a este, dependiendo de los segmentos que ustedes quieran. Así que yo puedo decir, voy a poner letras aquí. Esto es M, N, O, P, Q, R. Yo puedo decir que el segmento MO es A. Si yo cojo todo este, voy a coger, o puedo coger en esta misma recta. MO es a NO, como RP es a quién? A PQ. Porque fíjense que este pedazo fue con este. Y todo este fue con todo este. Y así puedo seguir sacando proporciones. También todo esto es a quién? Pues no sé, sacando otras proporciones, dependiendo de lo que me estén pidiendo. No sé, también puedo decir así. Estos segmentos que están acá, que se están formando aquí también entre ellos, también son segmentos que son proporcionales. Y de ahí es donde sale la proporción para triángulos. Triángulo A, B, C. Dicen que si yo trazo una recta que sea paralela a cualquiera de los lados, los dos triángulos que se forman el triángulo ABC con el triángulo MNC. Esos triángulos son semejantes. Quiere decir que AB es a MN, así que fíjense, estos pueden ser estos que están acá, del triángulo que se esté formando por acá, son proporcionales también. O sea, AB es a MN, no sé, como AC. Todo este AC, fíjense que cogí este con este. Y si cojo AC aquí, tengo que cogerlo con el mismo pedazo del triángulo, esa MC. Y así sucesivamente. Ese es el teorema de Tales y el que se puede utilizar para hallar valores que me pidan en un ejercicio. Solamente les voy a hacer un ejercicio para que miremos acá y analicemos. Es lo último que voy a hacer. Ya tenemos las áreas, ya sabemos lo que es un polígono, ya sabemos cómo se halla el perímetro, las áreas, y los teoremas que vimos fue el teorema de Pitágoras y teorema de Tales. ¿Ok? Vuelvo y repito, están en la guía, pueden mirarlo. Voy a hacer un ejercicio aquí. Se llama figuras combinadas. ¿Ok? Puede ser, no sé, un cuadrado y un semicírculo. Me piden cuál es el área de esa figura. Esta es una ventana. Alguien pintó la ventana, dicen cuál es la superficie de esa ventana en la pared. Entonces lo que tenemos que mirar acá es que yo cojo esta figura y la puedo descomponer en dos. Este es un semicírculo y este es un cuadrado o un rectángulo, como ustedes quieran verlo. Lo único que tengo que hallar es el área 1, el área 2 y al final el área total será igual a la suma de las dos áreas, área 1 más área 2. Ah, pero ¿cuánto vale el área 1? Ah, pero yo sé que es la mitad de una circunferencia, de un círculo, perdón, de un círculo. Entonces, ¿qué digo yo? Ah, pues el área 1 es la mitad de un círculo, o sea, pi es al cuadrado dividido 2. Debo conocer por lo menos, si ya conozco cuánto mide todo esto, la mitad será el radio de la circunferencia. ¿Ok? Porque recuerden que la circunferencia está aquí, del círculo, perdón. Y si ya conozco esto, dependiendo si es un cuadrado, pues si ya conozco este lado, ya conozco todos. Pero si es un rectángulo, deben darme por lo menos este lado y este otro lado. ¿Ya? Porque son diferentes sus medidas. Y esta área, de todas maneras, será igual al lado 1 por el lado 2. Lado 1 por el lado 2. Hallo las dos áreas, hago la suma y tengo el área total. Lo que tengo es que mirar. Si me dan una figura donde aparezca un triángulo, no sé. Vamos a hacer un ejercicio de lo que aparezca allí, ¿ok? De lo que yo les deje. Bueno, muchachos, tenemos ese ejercicio que está propuesto. Yo lo que tengo que descomponer son áreas combinadas. Lo que tengo es que descomponer esa figura en dos figuras que yo conozca, en tres, en cuatro, no sé, dependiendo. Si ustedes lo miran aquí, yo puedo decir que esa figura se estará descomponiendo de la siguiente manera. Lo voy a pintar en rojo, ustedes verán.
es un paralelogramo. ¿Sí lo ven? Esto es un paralelogramo. Y la otra figura que está abajo, la voy a reteñir con negro, que está debajo del rojo. Ese es un triángulo. Así que tengo la figura 1 y tengo la figura 2. Entonces simplemente hallo el área del paralelogramo, hallo el área del triángulo y sumo las dos áreas para hallar el área total. ¿Cuál es el área 1? Pues vuelvo y repito, el área 1 tiene que ver con la figura de un paralelogramo. Y ustedes saben que el área de un paralelogramo es más que la base por la altura. La altura, si ustedes ven esta figura que está aquí, ustedes lo miran bien en la guía, esta es una recta que parte de un vértice y llega a un lado opuesto formando un ángulo de 90. Por consiguiente, esto es altura, esto es base. Así que será 5 por 8, que eso me da 40 unidades cuadradas. Creo que allá aparece en pies, así que serían 40 pies cuadrados. El área 2 sería igual al área de un triángulo. Si ustedes se dan cuenta, igualmente esta recta que viene aquí, llega aquí con un ángulo de 90 grados, aparece también en la guía. Y el área del cuadrado es, luego esta debe ser la base, 10 por la altura, que vale 5, dividido 2, es el área de un triángulo. ¿Cuánto me da esto? Pues 10 por 5 es 50, dividido 2, 25 unidades cuadradas. Por consiguiente, el área total es la suma de las dos áreas. ¿A qué es igual el área total? Pues área 1, que es 40, más área 2, que es 25, el área total será igual a 65 unidades cuadradas. Esas unidades son las que me dieron. Si son pies, pues pies cuadrados. Si son metros, metros cuadrados. Si son centímetros, centímetros cuadrados. ¿Vale? Así que vamos a resolver esos tipos de ejercicios, muchachos, de áreas de figuras combinadas. Vuelvo y repito, si aparece una semicircunferencia, pues la mitad del área de la del círculo, perdón. Si aparece un cuadrado, un rectángulo, nada más es dividir la figura en figuras conocidas, a las que se le conocen las áreas. Entonces, muchachos, trabajemos. Nos fue el tiempo acá. Espero que terminen la guía y seguimos en contacto.